hay varios tipos de racionalizar. Hay racionalización de un radical, de dos radicales, de tres radicales, etcétera. Y vamos a aprender cada uno de estos casos. El primer caso muy sencillo, cuando tenemos un radical, ¿sí? En el denominador. Pero ese radical es algo notorio, es algo simple, podemos decirlo, cuando el índice de la raíz con respecto al exponente de la cantidad subradical, ¿sí? La diferencia entre ellos es 1. ¿Cómo es esto? Voy a indicar el ejemplo que está en este ejercicio, ¿sí? Vamos a aplicar ese ejemplo. Lo que quiero decir es esto. Para racionalizar una cantidad subradical, por ejemplo, de esta manera, una expresión a raíz cuadrada de n, raíz de n, perdón, b elevado a la m. Es cuando n, ¿sí? Es mayor a m solamente con 1, o sea, con la unidad, ¿sí? Eso quiere decir, cuando n, o sea, el índice de la raíz es mayor a m, pero con una unidad. Por ejemplo, puede ser raíz cuadrada de 7, puede ser también aquí, pongámosle un segundo ejemplo, puede ser 4 raíz cúbica de, por ejemplo, 5 al cuadrado, ¿sí? O sea, cuando el exponente de la cantidad subradical, ¿sí? Y el índice de la raíz es mayor solamente a una unidad. ¿Sí? Ese se llama el caso 1. El caso 1, solamente cuando pasa estos casos, multiplico tanto al numerador como para el denominador por la misma raíz. ¿Sí? Por la misma raíz. Cuando pasan estos casos. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué? Porque siempre la base tiene que llegar al exponente de la cantidad subradical. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una raíz cuadrada o raíz cúbica, pongámosle raíz cuarta, de 5, ¿sí? Este es un caso particular que vamos a ver más adelante. Aquí ubiquemos el 3. ¿Cuál es el exponente de la cantidad subradical? 1, ¿verdad? Ese es el exponente de la cantidad subradical. ¿Cuánto le falta al 1 para llegar al 4? 3. Es algo lógico. Por lo tanto, vamos a multiplicar la misma expresión, ¿sí? O sea, quiere decir la misma raíz con la misma base. Con la misma base. Pero no voy a ubicar 5 a la 1. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a ubicar 5 a la 1? Porque el exponente es el que varía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto le falta al 1 para llegar al 4? 3. Esa es la cantidad que voy a ubicar como exponente de esa cantidad subradical. ¿Sí? Entonces, es el exponente que me falta para llegar al índice de la raíz. Nuevamente indico, racionalizar es multiplicar por una misma cantidad, tanto al numerador como al denominador. ¿Sí? Pero, ¿qué cantidad tengo que ubicar? Eso depende de quién. Del índice de la raíz y del exponente de la cantidad subradical. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿por qué ubiqué raíz cuadrada de 7? Porque obviamente el 7 tiene exponente 1, ¿verdad? Y aquí el índice es 2, ¿verdad? ¿Cuánto le falta al 1 para llegar al 2? 1. Entonces, solamente repito mi cantidad, raíz cuadrada de 7, que es la base, y la raíz cuadrada
de 7. ¿Por qué ubico 7? Porque al ubicar 1, 1 y 1 queda 2, ¿verdad? 1 y 1 resulta 2 como en este caso equilibrio o balanceo el exponente con el índice de la raíz. No sé si me hice entender ahí, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, habrán números cuyos exponentes estén escondidos. Por ejemplo, a veces erramos los estudiantes al momento de hacer esto. Me ubican aquí raíz cúbica de 9, por ejemplo. Entonces lo que los estudiantes hacen es lo siguiente. No es que está mal, está muy bien, pero se lo puede simplificar más. Hace el estudiante lo siguiente. Raíz cúbica y raíz cúbica. Muy bien. ¿Sí? Pero el 9, como está la 1, indica al estudiante 9 al cuadrado, ¿verdad? Porque ¿cuánto le falta al 1 para llegar al 3? 2, ¿verdad? 9 al cuadrado y 9 al cuadrado. Muy bien. Pero al momento de hacerlo, mis estimados estudiantes, va a quedar una cifra muy elevada, ¿sí? Muy elevada, qué sé yo, tendrás que simplificar nuevamente, etcétera. Cuando ustedes vean un ejercicio de esta índole, lo que ustedes hacen es mejor ver si la cantidad subradical de la raíz, ¿sí? Hay cómo descomponerla. Por ejemplo, el 9, ¿puedo descomponerlo? Claro, es muy sencillo, en 3 al cuadrado, ¿verdad? Queda más simplificado. 3 al cuadrado. Ahora, ¿cuánto le falta al 2 para llegar al 3? Faltaría solamente 1. Entonces, aquí ya aplico la racionalización. Multiplico tanto al numerador como para el denominador por la misma raíz cúbica. ¿Sí? Por la misma raíz cúbica. Y ubico la base, que es la base 3. ¿Sí? Siempre con respecto al denominador. Siempre con respecto al denominador. Así haya en el numerador raíces. Siempre con respecto al denominador. ¿Sí? 2. Para llegar al 3, ¿cuánto le falta? 1. Por eso me queda 3 a la 1. ¿Verdad? Que no tengo necesidad de escribir el 1. Pero lo dejo ahí para que lo entiendan. Hasta aquí. Quiero saber si está entendido lo que quiero decir. ¿Sí? Ok. Esto lo voy a ubicar más abajo. Ok. Entonces vamos a aplicarlo. ¿Sí? Entonces, al aplicarlo, 2 por la raíz de 7, cuando un número está multiplicando una cantidad irracional, queda el mismo número y multiplicando la cantidad irracional. Pero en el denominador, cuando tengo productos de raíces iguales, aplico una ley de la potenciación, que indica, cuando yo tengo una raíz n de una cantidad, su radical b, y por la raíz cuadrada de n por una cantidad subradical c, ¿qué indica la ley? Que escribo solamente una sola raíz. ¿Y qué pasa con las cantidades subradicales? Se multiplican, o sea, b por c. ¿Sí? B por c. ¿Entendido lo que quiero decir? Y aquí también vamos a aplicar otra ley. Cuando yo tengo bases iguales, ¿sí? En un producto, cuando yo tengo bases iguales, perdón, escribo la misma base y ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. ¿Sí? Entonces, esto en primer lugar tengo que aplicar. Estas dos leyes son fundamentales. Ahora, aquí dice raíz cuadrada, acá también dice raíz cuadrada. ¿Qué indica la ley? Que escribo una sola raíz. ¿Y qué pasa con las cantidades subradicales? Se multiplican. O sea, 7 a la 1 multiplico por 7 a la 1. Al multiplicar bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Escribo la misma base y los exponentes se suman. ¿Verdad? Y aquí también voy a aplicar una tercera ley. La ley cuando el índice de la cantidad subradical es igual, perdón, el índice de la raíz es igual al exponente de la cantidad subradical. Cuando el índice de la raíz es igual al exponente de la cantidad subradical, se eliminan y queda como resultado sus bases.
O sea, esto de aquí elimino y queda como resultado la base. Por lo tanto, como este es cuadrado, ¿verdad? Y el exponente es cuadrado, son iguales, ¿qué hago? Eliminar, quedando así o eliminando, en otras palabras, el índice de la raíz o la raíz, ¿verdad? Quedando así, 2 raíz de 7 sobre 7. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, en este ejercicio hemos eliminado la raíz en el denominador, porque así nos indica el concepto. Es una operación donde el objetivo de uno es desaparecer el radical del denominador. Entonces aquí lo que hacemos o lo que hice fue eliminar el radical del denominador. ¿Aplicando qué? Racionalización. ¿Qué es racionalizar? ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es multiplicar tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendido. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Vamos con el ejercicio, el segundo ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. Aplico de la misma manera. Sí, aplico de la misma manera. Como ya hemos entendido cómo llegamos a estas cantidades, cómo multiplicamos las raíces, solamente aplico lo siguiente, lo que hice lo siguiente, multiplicar el 4 por la raíz, pero yo no puedo multiplicar un número entero, sí, por un número irracional. Por lo tanto, ubico la raíz cúbica, 4 raíz cúbica de 3 a la 1 y sabemos que todo número elevado a la 1, o sea, aquí aplico otra ley de la potenciación. Todo número elevado a la 1 que es igual a la misma cantidad. Por lo tanto, me quedaría 3 sobre, cuando multiplico raíces de índices iguales, he indicado, se escribe la misma raíz con el mismo índice y las cantidades subradicales se multiplican. Cuando tengo cantidades subradicales, pero de la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Escribo la misma base y sumo los exponentes. ¿Qué más me indica? Aquí aplicar otra ley de la potenciación. Elimino, ¿sí? ¿Qué elimino? El exponente de la cantidad, perdón, el índice de la raíz con el exponente de la cantidad subradical. Quedando así el numerador normalmente sobre lo que me quedó en el denominador. Por lo tanto, me quedaría el ejercicio ejecutado de esta manera. Vamos con el último ejercicio que estoy explicando. Perdón. Ubico el tercer ejemplo de la misma manera. ¿Sí? No puedo en esta ocasión multiplicar un número entero por un número irracional. No cometamos el error 3 por 5. No hay cómo, ¿verdad? Por lo tanto, me queda expresado 3 raíz cuarta de 5 al cubo. ¿Cuánto es 5 al cubo? 125, ¿verdad? Y asimismo, de este lado, como tengo el producto de radicales iguales, escribo un solo radical. ¿Y qué pasa con las cantidades subradicales? Se multiplican. Pero cuando las cantidades subradicales tienen la misma base, en la multiplicación, ¿qué hago? Escribo la misma base y resto los exponentes. Quedando así, eliminando, ¿sí? Quedando numerador normal, no cambia. Y ubicando el denominador que viene a ser 5. He explicado, ¿sí? 3 ejercicios de diferentes formas que se pueden cumplir o pueden pasar en una racionalización. Ahora, vámonos a ir a un segundo caso que puede pasar, ¿verdad?
Vamos a ver cuando hay números fuera de la raíz. Y letras, ¿sí? Vamos haciéndolo ahora con operaciones algebraicas, ¿sí? Ok. Voy a abrir otra página. Ejercicio 4. Ejemplo, que aquí yo tenga 6xy, ¿sí? Al cuadrado, todo sobre 5 raíz cuadrada de 18 x al cubo y y a la séptima. ¿Sí? Cuando tengo una raíz de este aspecto, como ustedes ya saben cómo es la descomposición, ¿verdad? Primero voy a aplicar lo que yo ya aprendí. ¿Descomposición de qué? De radicales, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es ubicar lo mismo en el numerador porque en el denominador está mi conflicto, ¿verdad? Ahí es donde está mi conflicto. Ahora, el 5 también lo ubico normalmente porque no está en raíz. Ubico la raíz. ¿Cómo puedo descomponer el 18? ¿En cuánto cómo lo puedo descomponer el 18? ¿O cuáles serían los factores para descomponer el 18? Exactamente, María del Cisne. 3 al cuadrado por 2. De lo que hemos aprendido anteriormente, ¿verdad? Primero aplicamos descomposición. ¿Cómo podemos descomponer x al cubo? X al cuadrado por X. Exactamente, x cuadrado por x, ¿verdad? ¿Cómo podemos descomponer? ¿Cómo podemos descomponer y a la séptima? ¿Cómo sería descompuesto y a la séptima? Y al cuadrado, ¿verdad? Por y al cuadrado, por y al cuadrado y por y, ¿verdad? Y al cuadrado, por y al cuadrado y por y. Primero aplico lo que yo ya aprendí anteriormente para después aplicar la racionalización, porque si no se me va a complicar más, ¿verdad? Primero aplicar lo que aprendí anteriormente. ¿Qué más indiqué? Todos los números que están elevados a la potencia 2, ¿sí? Como el índice de la raíz salen fuera de ella, ¿verdad? Entonces, ubico 6xy al cuadrado. Todo sobre 5. Todo lo que he ubicado sale afuera a multiplicar, ¿verdad? Todo lo que he eliminado. Entonces el 3 sale a multiplicar al 5, sería 15, ¿verdad? Sería 15, ¿verdad? Exactamente, Dairon. ¿Sí? 15, la X sale también. Y como salen 3Y, ¿verdad? Salen 3Y, sería Y al cubo. Quedando así, la raíz cuadrada, no nos confundamos aquí, la raíz cuadrada ¿de quién? De los números que no salieron o no fueron eliminados sus exponentes. O sea, el 2, ¿quién más? La X y la Y, ¿verdad? Ahora, tenemos que eliminar el denominador. Para eliminar el denominador, mis estimados estudiantes, ¿sí? Para eliminar, tenemos que aplicar racionalización, ¿verdad? Ubicamos la misma raíz cuadrada, tanto en el numerador como en el denominador. El 2, X y Y como base, ¿verdad? 2, X y Y como base. Ahora,
¿cuánto le falta a cada una de ellas para llegar al índice de la raíz? ¿Cuánto le falta? Por ejemplo, el 2 tiene exponente 1, la y tiene exponente 1 y la x también tiene exponente 1. 1 para llegar al 2, ¿cuánto le falta? Porque aquí indica índice 2. Obviamente falta 1, ¿verdad? ¿Verdad? Y las mismas cantidades las ubico en el denominador. ¿Sí? Entonces, ya hemos aplicado la racionalización. Para lo final, ¿sí? Lo final, esta expresión algebraica debe ser multiplicada por esta raíz. Como he indicado, ¿sí? Un número no se puede multiplicar por una cantidad irracional. Por lo tanto, escribo normalmente lo mismo. Entonces, 2 a la 1 sabemos que es 2, x a la 1 es x y y a la 1 es y, ¿verdad? Todo sobre 15 xy por la raíz cuadrada de el producto de las cantidades subradicales. Pero como las cantidades subradicales, ¿qué tienen? Todas tienen bases iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2xy, todo eso o todos estos están elevados al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 2 a la 1 por 2 a la 1 es 2 al cuadrado. X a la 1 por X a la 1 es X cuadrado. Y a la 1 por Y a la 1 es Y al cuadrado. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Entonces, como todos van a estar elevados al cuadrado, entonces, ¿qué ubico? La misma base, 2xy, y todas esas elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido, verdad? Ok. Y aplico la ley de la radicación, ¿verdad? Que indica que el índice de la raíz, cuando se parece o cuando es igual al exponente de la cantidad subradical, se elimina. Ahí hemos eliminado, ¿sí? El radical del denominador. ¿Sí? Hemos eliminado el radical del denominador, quedando así el mismo 15xy y la cantidad que sale obviamente a multiplicar 2x y y. Ahora, si puedo simplificar, simplifico. Por ejemplo, puedo simplificar, sacar tercera el 6 con el 15, ¿verdad? Tercera 5, tercera 2. Puedo eliminar aquí cantidades iguales, ¿cómo? La x con la x, ¿sí? Y, ojo, aquí aplico otra ley de la potenciación, ¿sí? Cuando yo tengo una cantidad a la m, lo voy a ubicar acá abajo mejor, a la m, sobre una cantidad a la n, ¿qué se aplica? Se restan los exponentes, ¿sí? Se restan los exponentes, ¿sí? Aplico ese mismo conocimiento, pero para simplificar aquí fracciones, mis estimados estudiantes, siempre aplico ese conocimiento. Ahora, esta y está elevada a la 1, ¿verdad? Esta y está elevada a la 1. Esta y también está elevada a la 1, ¿sí? El x ya no puedo eliminar, ¿por qué? Porque ya se eliminó 1 con 1. Yo no puedo decir esto. Esta y se elimina, esta x se elimina con esta x y se elimina con esta x. No puedo decir eso. Siempre 1 con 1, ¿sí? Siempre 1 con 1. No puedo eliminar 2 o más. ¿Sí? Ok. Como aquí dice y a la 1, ¿verdad? Y este y al cuadrado, tengo bases iguales, elimino el menor, el que contiene menor exponente, y resto del mayor. O sea, a 2 le quito 1, quedaría y a la 1, ¿verdad? Ahora, como aquí también dice y a la 1 y acá también dice y a la 1, como son iguales, y cuando son iguales, cuando tengo la misma cantidad, tanto en el denominador como numerador, ¿sí? Se simplifica. Y el resultado que queda, 1. ¿Estamos? Entonces, aquí dice y a la 1 y y a la 1, simplifico todo.
simplifico todo. Obviamente no ubico 1, ¿por qué? Porque hay más cantidades. Si no hubieran más cantidades, ahí sí el resultado es 1. Solamente los simplifico, o sea, los elimino. ¿Estamos? Y el resultado ya me queda más corto. En el numerador, ¿qué me queda? 2 por la raíz de 2xy. Y en el denominador, ¿qué me queda? 5 por 2. Sería 10 y x. Aquí faltó algo, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me recalcó aquí? Sí, faltó simplificar el 2. Mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Muy bien. Sí, gracias al estudiante por hacerme acuerdo. Muy bien. Entonces, solamente queda la raíz en el numerador, ¿verdad? En el numerador solamente queda la raíz sobre 5 por 1, 5x. Entonces quedaría ya simplificado de esta manera, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2xy sobre 5x. Y así aplicamos, mis estimados estudiantes, la racionalización solamente de un radical. Ya en otras clases posteriores vamos a aprender cuando contengo dos radicales, o sea, dos términos, ¿sí? Ahí ya aplicamos otro tipo de racionalización llamado, ese tipo de racionalización se llama conjugada, ¿sí? O conjugado, ¿sí? Eso lo vamos a aprender más adelante. Con respecto a lo de ahora, entendido, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, alguna observación?